El Grifo, ideas fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Grifo Ideas Fluyendo. Hoy tenemos un tema que realmente nos lo han consultado ya varios clientes, se está comentando de pronto en algunos espacios en las redes sociales y tiene que ver con una red que en este momento pues le está llamando la atención a 800 millones de usuarios activos en el mundo, que es TikTok. TikTok reta bastante todo el tema creativo en las marcas, genera temor en las más clásicas, de eso vamos a hablar más adelante. TikTok está en este momento retando toda la parte creativa, pero al mismo tiempo genera muchas inquietudes desde el marketing, desde la comunicación. Y bueno, pues obviamente la agencia como generadora de contenido pues está explorando constantemente toda la dinámica de estas plataformas, pero nos obsesiona siempre todo el tema del usuario, o sea, el usuario realmente cómo percibe esta red, pero al mismo tiempo cómo crea dentro de ella. Entonces, precisamente por ese último punto, quiero compartir este episodio con un TikToker que tenemos en el Grifo, que es Mau Ferraz, así lo encuentran en esta plataforma. Oli, Mau. Oli, ¿cómo están? Súper. Mauri, ¿por qué empezaste como antojándote con todo este tema de TikTok que te llamó la atención? Porque tú obviamente has estado en Instagram, pues trabajas en este negocio hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa plataforma? Inicialmente el proceso era más como un tema de, como una investigación social, sobre todo por el tema de las edades, porque digamos que para la mayoría de personas que son, digamos, como más de mi edad, al principio había como cierto estigma con las personas mayores de cierta edad no pueden estar en TikTok o no deben estar en TikTok. Entonces digamos que yo viniendo desde un background de teatro, de baile, de cosas digamos como más, eh, sí, como más artísticas, me pareció que era una red en donde se podían explotar ciertas cosas. Entonces, inicialmente, como todo el mundo, empecé creando un perfil y stalkeando absolutamente a todo el mundo para ver, creando videos y dejándolos en privado, que esa es una de las cosas que me parece que es muy amigable de TikTok y que te empieza a generar cierto nivel de confianza hasta que ya decides lanzarte a ver qué haces. Entonces, digamos que para mí fue un tema más como retador en la parte personal y obviamente sabemos que inició para mí en el tiempo de pandemia, entonces fue también una alternativa en medio de esta situación de locos y de consumir como el tema de la mente y empezar pues como a generar algún tipo de entretenimiento. Fue lo que me llamó la atención, me empezó a generar risa, me empezó a generar eh, como un pasatiempo interesante y ahí fue cuando ya empecé a pensar desde la parte del mercadeo y de lo que yo conozco dentro de la agencia y lo que hemos vivido digamos con cuentas o lo que hemos vivido desde la parte mía que ha sido la audiovisual, que de pronto digamos he tenido el contacto con ustedes que me han dado esos tips y esas cosas que hemos aprendido durante todo este tiempo y ahí sí fue cuando empecé a decir, esto tiene que tener un sistema para el crecimiento y tiene que tener, digamos, una forma en la que uno pueda trabajar junto con el algoritmo para crecer. Y me empecé a poner como esa meta, a analizar las cuentas y a las cuentas que eran muy famosas, a entender cuál era el secreto, pues como que yo lograba detectar de esas cuentas y cómo podía adaptarlo a una forma en la que yo me sintiera cómodo creando el contenido y creciera, básicamente. Eso fue como mi visión de TikTok durante la cuarentena, en la que empecé como a dar mis pinitos, me di cuenta que en ciertas cosas yo no iba a participar, que eso es algo que me parece muy importante para el tema que vamos a tomar, a hablar más adelante, y sí, qué cosas podía tomar de tendencia para elevar mi contenido.
Ahí tocas algo importante y obviamente pues las marcas realmente cuando aparecen en redes sociales tienen que pensar precisamente como personas, ¿no? Desde un aspecto de los temores que se tienen. Creo que TikTok recta mucho el miedo al ridículo. Eso es algo que obviamente implica un tema estratégico, implica cómo la marca va a ser coherente, porque al fin y al cabo termina siendo una vitrina, ¿no? Y es una vitrina donde me exige cierto histrionismo, donde me exige incluso cómo me conecto yo desde la música, cómo me conecto yo desde las tendencias. Ahí las tendencias sí que toman, digamos, como una fuerza importante, y eso lo que exige desde el tema de generación de contenido es precisamente en que está constantemente cambiando la dinámica, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de los planes de contenido, lo que yo tenga planteado para una plataforma como TikTok me puede cambiar a la semana, y eso le está exigiendo a los equipos de comunicaciones, obviamente, una dinámica y una capacidad de adaptación increíble. Sí. Entonces, creo que tocas un tema en cuanto a lo generacional. Obviamente todas las redes sociales tienen mitos. Si yo me pongo si alguien que nunca ha entrado a Twitter, pero ha escuchado sobre Twitter, dice, no, pero es que hay mucho odio, allá hay políticos peleando, hay haters, pero obviamente yo en Twitter también me encuentro con una información supremamente valiosa. Siempre somos defensores y lo decimos, uno es responsable del propio algoritmo que crea, ¿no? Sí. Y aquí llegamos al punto clave, que es el tema del algoritmo. O sea, sí, aquí en la agencia, a nosotros, algo particular con TikTok es que no necesariamente yo tengo que tener TikTok para enterarme cuál es la tendencia o cuál es el video que en el momento está pegando, porque eso es otra cosa que permite, y es que, hey, descarga el video y lo puedes compartir donde quieras, ¿cierto? Y de hecho también hay algo interesante ahí, es que mientras tú no generes contenido, igual estás creándote algoritmos para ti. O sea que ya vas dándole a la selección, digamos, del contenido que te va a ir apareciendo en el feed. Entonces eso también me parece interesante, porque hemos visto que, digamos, en otras redes sociales, si bien tú estás dándole like y compartiendo contenido que te gusta, no es tan selectivo. Por ejemplo, Instagram o por ejemplo cosas en YouTube, no es tan selectivo y tan específico en los gustos que tú tienes como lo hace TikTok, porque TikTok sí empieza, y precisamente ese es el éxito que tiene el algoritmo de TikTok. TikTok empieza con tus videos compartiéndolos con unos grupos de gente a los que él ya tiene detectado que ese tipo de contenido les va a gustar, para poder darse cuenta si tu video se puede o no hacer viral. Entonces esa misma, digamos, dinámica que tiene al enseñar los videos le permite a la persona que le está dando clic a la comedia, que le está dando clic a la actuación, que le está dando clic al baile, generar un contenido que sí es muy directo, y pocas veces encuentras como ese, de pronto el scroll que uno está haciendo y uno como que, uy, este contenido no es como para mí. Muy pocas veces pasa eso, lo que por ejemplo sí puede pasar en otras redes sociales. Y a nivel empresarial me parece que eso es súper valioso, porque empieza a darte información del usuario real que tú tienes como cliente, o el usuario de tu marca, qué contenido está consumiendo. Y me parece que eso, para el tema que hablabas del plan de contenido y de cómo generarlo, la misma aplicación te va a ir soltando la necesidad de tu público. Yo lo veo en mi cuenta, viendo por ejemplo el tipo de, mi cuenta es una cuenta de comedia, entonces yo veo el tipo de comedia que llega a mis usuarios, desde lo que ellos me taguean o desde donde ellos me etiquetan, a lo que me empieza a aparecer a mí de los likes míos y los likes de los demás. Y es ahí donde yo puedo darme cuenta si tienen algún nivel, digamos, de digamos, como que su moral sea un poquito más alta o no, o qué tanto de la comedia de pronto un poco más fuerte pueden aceptar, qué tanto les gusta, si es un video de un animal tierno o una burla, digamos. Entonces como que dentro de ese análisis me da esos ciertos niveles de contenido a los que yo puedo acceder. O sea que TikTok se convierte en una oportunidad en el tema del marketing de contenidos de las marcas,
porque al fin de cuentas lo que uno siempre está buscando no es un tema de seguidores, yo creo que eso ya pues el que le esté apuntando a eso sí está pues como en el 2008, sino las relaciones a largo plazo y la fidelidad y esa interacción que permite precisamente TikTok, esa segmentación, casi que esa hipersegmentación a partir de los gustos, lo que hace es que cuando nosotros empezamos a plantear las estrategias para TikTok, llevan es casi que a una certeza en el tema que el algoritmo te va a ayudar a llegar es al público que realmente a ti te interesa, que de pronto no lo vemos tan fácil o implica incluso una inversión en dinero, que es lo que vemos nosotros con Instagram y con Facebook, pero es comprender también, por ejemplo, el tema de los bots. Ayer justamente veía yo esa información con el tema de los influenciadores, como en Instagram ellos tienen que casi que hacer una puesta en escena de que tienen una vida glamurosa, pero hacen una compra de bots que te siguen, que te comentan, que te hacen pues como una cantidad de actividad para hacerte ver exitoso. Aprovecho pues para recomendar ese documental de HBO que se llama Fake Famous, los famosos falsos, porque es de alguna manera una vitrina. Con TikTok, que igual recordemos, pues yo ahí ya sí muestro un poco como lo mal pensada que soy, pero digamos que todas las plataformas empezaron así, ¿no? Enganchando. Yo recuerdo Facebook, pues que eso tenía un crecimiento orgánico hermoso, a todos nos enamoró. Ya luego se hace muy necesario, que eso es muy de las empresas tecnológicas, ellos primero llegan, te cautivan, te van, digamos, como generando la dependencia, y ya luego ellos ponen las condiciones. Y algo que me llama la atención es que obviamente esto es una plataforma china y me llama mucho la atención que hagan como tanta publicidad de síguenos, 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 síguenos. Obviamente eso es data. Siempre las empresas tecnológicas le están apuntando es a una gran cantidad de datos, que ahí es donde nosotros siempre llamamos pues la atención. Obvio está el tema del marketing de contenidos, hacemos la estrategia, funcionamos ahí y obviamente se ofrece contenido de calidad, de interacción, se conocen los usuarios, se fidelizan, pero también ya digamos desde un aspecto de responsabilidad, que es lo que hay que empezar a pedirle a estas empresas tecnológicas, esta es como, bueno, esto para dónde se estará encaminando el asunto, porque digamos que todo está como muy bonito. Por ejemplo, ya aumentaron a los 3 minutos, ellos empezaron, creo que fue con 15 segundos, ¿cierto? 15 segundos. 15 segundos, pero mira que eso de alguna manera era como educando al usuario, ¿cierto? Entonces tú haces un video divertido en 15 segundos, luego te amplía un poquito más y luego otro poco más, pero miren que al fin de cuentas termina siendo casi como una lucha entre empresas tecnológicas, porque si ya lo está aumentando a 3 minutos, créanme que más adelante te va a permitir 5. un tema mucho más amplio, y ahí a quién le está dando a la yugular, YouTube, ¿cierto? Entonces es súper teso. Hay algo muy interesante de ahí, es que TikTok viene de Vine, o sea, el antecesor. Fue la revancha de Vine. Exacto. Digamos que el Vine funcionó en Estados Unidos de forma terrible. Digamos que para mí sí fue como y obviamente pues también en China y en Asia. Y acordémonos que Vine era una plataforma de muy pocos segundos también de grabación. Entonces digamos que su antecesor fue ese. Al crearse TikTok, digamos que se trató como de robar ese mismo formato que fue muy exitoso, que Instagram, digamos, ya estaba entrando en el tema de los videos, en el tema de las historias y en el tema, digamos, de otros contenidos audiovisuales. Pero entonces el tema, digamos, entre Instagram y TikTok también tiene que ver mucho con el tema de que Instagram para mí es mucho más posudo que TikTok, en cuestión de que yo, por ejemplo, mi participación en Instagram personal está meticulosamente pensada, sí, desde la forma en que yo monto mis fotos, el grid, cómo se ve mi parrilla, si la historia la monto. A la hora en el momento en el que yo empecé, digamos, a crear contenido para TikTok, decidí hacerlo de una forma mucho más natural y mucho más relajada. Y eso, por ejemplo, ha sido algo que ha sido muy controversial entre los influencers que están migrando de Instagram a TikTok, porque el consumo de tiempo es mucho menor, el consumo de dinero es mucho menor y hay ciertas libertades frente a la forma en la que se presenta el contenido que no la tienes en Instagram. Entonces digamos que esa evolución a estar un poco más relajados
y aprovecharnos de la época, que eso fue algo que yo también de alguna forma entendí. Para poderse meter con toda la fuerza, necesita poner a la gente a crecer y a ser exitosa rápido para que efectivamente haya un voz a voz que le diga a la gente: cámbiate a TikTok, métete a TikTok, que ahí se crece súper rápido. Y es verdad, yo llevo 9 años con Instagram o más, y el número más alto que llegué a tener fueron 8.000, 9.000 seguidores de forma orgánica. Yo llevo menos de un año en TikTok y ya voy en 21.000. Entonces, digamos que eh, en cuestión de los segundos 10.000 los subí en cuestión de 2 o 3 meses. Entonces, digamos que en esa, digamos, forma que tiene TikTok de decirte tu contenido es bueno y te estamos haciendo crecer, sí te hace cuestionarte un poco más el hecho de estas otras plataformas que van a tener que hacer para que yo regrese a ellas de la forma tan fiel que me está convirtiendo TikTok, en que yo ya creo contenido para TikTok y prefiero compartirlo en Instagram, pero mi mente y digamos la generación de contenido está pensada para TikTok. Si esto me sirve para Instagram y lo monto en Reels, y lo monto en historias, y lo monto en el feed, perfecto, pero entonces ¿a cuál de los dos le dedico más tiempo? Y eso, en el tema, digamos, de las empresas, yo pienso que también tiene un peso muy grande, porque el consumo de tiempo que hay para generar una estrategia de Instagram o de Facebook para las empresas que todavía usen Facebook, o de YouTube, eh, me parece que es mucho más desgastante en cuestión de temáticas, en cuestión de cómo debe ir visualmente el contenido. Tú ves en TikTok gente que tiene contenido grabado con celulares de una calidad supremamente baja, pero con unos números enormes, porque el contenido es de valor. Uh-huh. Y hoy todavía hay mucha gente que le tiene miedo a eso en Instagram. Decir como: montar este video que de pronto está un poquito, no me va a funcionar. Entonces, siento que en el tema, digamos, de cómo las otras, los otros, digamos, redes sociales o las otras plataformas empiezan a sentir, digamos, esa competencia, porque TikTok te envía como unas notificaciones, y esas notificaciones que llegan por parte de TikTok a los creadores de contenido que ya tienen cierta cantidad, digamos, de seguidores, te van dando pistas de lo que llega. De hecho, cuando salió el tema de los 3 minutos, yo entré a un, eh, a un servicio que tiene TikTok, que se llama Amplified, que es que cogen tu cuenta y la amplifican en el tema, digamos, de la cantidad de vistas que tiene y la cantidad de personas a las que se les muestra tu contenido. Y los que estábamos dentro de Amplify fuimos el beta de los 3 minutos. Entonces, digamos que a nosotros nos llegaron los 3 minutos antes de que le llegaran a la gente en general, y nos permitieron jugar con el tema de los 3 minutos desde antes. Entonces, digamos que eso también te hace sentir parte del desarrollo que tiene la aplicación como tal, y eso tanto a las personas como a las empresas les da como cierto nivel de pertenencia también, porque no es tan frío como Instagram. Vamos concluyendo. Por eso ahí obviamente hay que apuntar a que cada plataforma tiene una naturaleza y tiene un público, pero es entender que obviamente cuando nosotros llevamos a un tema de crearle una estrategia a una marca, ahí es donde yo apunto a hey, usted tiene que ser muy maleable en este asunto. Entonces usted tiene que saber que usted tiene una puesta en escena en Instagram, que usted tiene un tema de enlaces en Facebook, que usted tiene un discurso para comunicar en Twitter, pero usted tiene un tema más documental y de pronto de una factura menor en el sentido de la calidad de la imagen, en fin, pero también implica un tema de más tiempo, porque es que el algoritmo, o sea, hace poco veía yo a varios porque contaban de pronto como esa creación estética que se hace de dar información, de poner los titulitos, en fin, y decían: yo me demoro haciendo esto. O sea, esto implica un tema de tiempo. ¿Y eso qué implica? Infla los presupuestos. Las agencias, lo que hacemos es que nosotros
cuando entramos a prestar el servicio, lo que tenemos en cuenta es el tiempo y no es lo mismo, y eso ahí es bueno, pues si nos están escuchando, obviamente directores de áreas de comunicaciones, del marketing, en fin, tengan en cuenta eso. O sea, si usted va a estar de una forma coherente, donde usted dice, no, vení, yo tengo una imagen que obviamente listo, que se vea documental o lo que sea, pero eso implica tiempo, porque es el hecho de cómo le pongo yo el subtítulo, maneje paleta de colores, pero que se vea igual de como cualquier otro cristiano en la red social. Pensarse, por ejemplo, casi que los guiones del storytelling que usted va a contar en TikTok, eso a usted le lleva tiempo. No es lo mismo que usted hacer una sesión de fotos donde usted le va a quedar muy lindo el feed de Instagram, donde de pronto va a empezar a hacer los videos snack que gustan tanto, que precisamente es a partir de los reels. Eso es lo que está llevando a las marcas a que, primero, yo soy una que digo, los manuales de identidad cada vez yo creo que tienen un tiempo de vigencia más reducido. Es que ya el asunto, y eso es a lo que he llevado a las redes y también me parece una nota, sino que pone a prueba la rigidez de los equipos de comunicaciones, de marketing, branding, ¿no? Y es que estas tendencias que casi siempre aluden a los discursos, a las estéticas, muchas veces van en contravía de lo que ya está establecido en un manual, ¿cierto? Entonces, ha sido algo muy interesante notar que este entorno digital nos está llevando precisamente a esa toma de decisiones que sean cada vez más flexibles. Ahora me estabas hablando de un caso que fue viral con una empresa de baldosas, en fin, cuéntanos un poquito de eso, por ejemplo. Sí, es una empresa mexicana de baldosas, ladrillos, pues como todo el tema también de pisos y paredes, que se hizo viral porque tomó una canción que estaba súper de moda, Obvio, música. era la música que estaba en tendencia, eh, tenía un baile particular y lo que hicieron fue que de hecho el dueño de la empresa baila sobre sus baldosas, todos los trabajadores con sus uniformes empiezan a hacer la coreografía que se ve que se ensayó, o sea, no fue una producción que estaba hecha para convertirse en ese meme, se volvió supremamente viral, todo el mundo, digamos, la empezó a compartir, a reaccionar, porque el tema era que intencionalmente se estaban burlando de ellos mismos como empresa seria que son de materiales para la construcción, pero entonces aprovecharon ese momento en donde la canción, el trend estaba súper de moda y dijeron como, pues probemos a ver. Y eso es algo que me parece supremamente importante con las empresas. El riesgo total. Claro, porque a lo que tú hablabas, por ejemplo, con el tema de los manuales, las redes sociales no están hechas específicamente para la empresa, están hechas para la gente. Y nosotros no tenemos manual, o sea, a nosotros no nos interesa si es el verde o si es el azul. Es un tema más de lo que a ti te gusta en ese momento. Entonces, que la empresa ponga por encima el manual o por encima la tipografía o por encima la forma en la que habla la marca con su cliente en una red social me parece que no es efectivo, y adicional empieza a generar el mismo distanciamiento que se tiene de la empresa en general en los entornos normales al entorno digital. Los casos de éxito, porque desgraciadamente, digamos, en TikTok todavía las empresas no se han querido arriesgar, pero hemos visto muchos casos de éxito en la parte, digamos, empresarial, pero toda está asociada a arriesgarse, no solo a mofarse ni a ridiculizarse, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay empresas que se pueden dar el lujo de hacer un chiste y hay otras que no, pero sí romper un poco esa barrera de las comunicaciones internas y las comunicaciones externas y la rigurosidad que tienen la mayoría de las veces las empresas que son más grandes, como con la forma en la que se comunica. Porque TikTok tiene, digamos, la facilidad de hacerte llegar a una cantidad inmensa de personas, pero si tu contenido está asociado a algo que la gente ya de entrada le dio me gusta
Y eso es otra cosa que también me parece a mí que en el campo empresarial es muy importante y es elegir nichos, porque la mayoría de cuentas de TikTok que no tienen un crecimiento muy grande, sea empresas, sean personas, sean influencers, sean, es los que pican por toda parte. Sí, Entonces, Internet es un fracaso donde digas que le vas a comunicar a todo el mundo. Usted tiene que dirigir el mensaje en Internet o si no se jodió, está perdiendo plata y tiempo. Es sí, real. sí, y con respecto, por ejemplo, a esas empresas que han decidido reírse con ciertos trends, eh, son empresas que hoy tienen, primero, una cantidad de seguidores enorme, segundo, ya empezaron, digamos, su tema comercial de una forma un poco más seria en su feed normal, conservando, digamos, el tema de comedia que han... que los llevó, digamos, a ser virales, pero entonces también hay unos que han creado incluso historias, porque entonces si me hice viral por esta parte, digamos, de comedia, entonces ¿cómo puedo llevar esa parte de comedia al servicio que yo presto o al cliente o al usuario final de mi producto? Y han creado mini historias, crean personajes, crean este tipo Storytelling. de... Exacto. Y sigue siendo entre todo una forma de conectarse con el cliente súper directa, o sea, y muy entretenida para ver qué es lo que realmente la gente busca al entrar a TikTok. Ahí el asunto es que obviamente esto se convierte en un tema de oportunidad. También hay que desmitificar, pues que, no, entonces si estoy en TikTok soy chistorete. No necesariamente. Creo que es también como vinculamos el tema de la música, la estética, las herramientas que permite. Y creo que ahí es donde se reta precisamente la creatividad, ¿no? Pues ese es como el meollo del asunto y sobre todo también como agencia y como asesores y quienes hacemos el acompañamiento en estas estrategias, es precisamente de, hey, hay unos límites editoriales porque toda marca los debe tener, pero esos límites editoriales no los veamos como un obstáculo, sino también como una oportunidad de cómo a partir de ese ADN se puede entrar a proponer algo dentro de la plataforma. Creo que con TikTok, pues obviamente ahí sí que se evidencia cómo creo yo el algoritmo. Las redes sociales y el humor siempre van a tener una conexión, porque es que pues al ser humano le gusta reír, es la conexión más importante, divertirse. Entonces creo que también están rompiendo un poquito el mito de verse como empresa seria implica de pronto nunca llegar a mostrarse de una forma más ligera. Sí. Creo que eso lo están desmitificando redes como TikTok. Aquí yo creo que creo que le está sacando a las marcas más clásicas el tema de aprenda a reír y aprenda a reírse de sí mismo, aprenda a reírse con su público, que eso me parece que es lo más retador. Y creo que ahí es donde se ve más la brecha generacional, que lo estamos viendo mucho en las empresas y en los mismos equipos de comunicaciones. Y bueno, eso se vuelve un tema también como muy divertido en ese aspecto. Estemos atentos a TikTok. TikTok es algo que de alguna manera creo que incluso el mismo entorno que generó la pandemia, donde estábamos encerrados en la casa y teníamos que documentar, por lo menos que no lo documentáramos de una forma dramática, sino que fuera desde algo mucho más divertido. No es de gratis que una Shakira haya sacado un video pensado 100% en ser viral en TikTok. Ellos no toman decisiones a la ligera. No es de gratis que Biden lo tuviera como presencia en su candidatura y tuviera unos nichos muy definidos con unas estéticas y con unos discursos muy definidos. Y miren que aquí ya la reflexión es, uno hace ver ligero el asunto, pero eso implica investigación. Eso implica usted meterse de lleno en esa plataforma, Total. saber qué le sirve a usted, cómo lo transforma y obviamente entrar a ser vulnerable. Creo que esa es una palabra clave acá. Sí. Hay que aprender a ser vulnerables. El control en redes sociales es muy, muy poquito. O sea, por eso hay que analizar tanto antes de publicar algo. No nos podemos llevar el tema a la ligera y para eso estamos pues agencias como El Grifo, que es, hey, venga, detengámonos, no se deje llevar tampoco, venga, que sí es coherente, si esto sí conecta. Y bueno, el gran reto siempre va a ser
Ey, la gente joven, público joven, los que se están metiendo en TikTok es porque si su nicho es público joven, usted debe estar ahí. Ya piénseles cómo, ¿no? Bueno, Mau, obviamente pues sigamos a Mauri. Mauri es famoso por su sonrisa en esta plataforma. Entonces, Mauri, muchas gracias por el tiempo y bueno, no, esto, insisto, TikTok todavía no nos ha dado la explicación de por qué tanta belleza, ¿no? Sí. No nos lo ha explicado, pero muchísimas gracias por tu tiempo, Mauri. No, gracias a ustedes. Qué rico. Y que sigamos riéndonos. Para eso fue Claro. que creé yo mi TikTok y nunca me imaginé que tanta gente estuviera esperando reírse tanto y reírse conmigo, pues. Total. Y de mí también, yo ya pasé por encima de eso, entonces ríanse conmigo, sin mí, de Total. mí, pero para eso es mi TikTok, para reírse, entonces los que me quieran seguir. Excelente. La risa siempre va a conectar a las personas. Hay un llamado de atención a las marcas. Un abrazo y muchas gracias a quienes llegaron hasta acá por ese piropo de dedicarnos tiempo. Un abrazo y hasta el próximo episodio de Ideas Fluyendo.